viajeros, ¿cómo andan? Estamos en la Plaza de España, en Madrid, en el primer lugarcito donde nosotros ayer, que fue nuestro primer día acá, salimos por ahí atrás que está el subte, que bueno, veníamos del aeropuerto y la estoy haciendo larga, así que ella va a continuar hablando. Que queremos decirle que bueno, estamos abrigaditos, es temprano en la mañana y estamos en realidad cruzando esa plaza para dirigirnos a un lugar muy espectacular que teníamos muchas ganas de conocer, pero no se lo vamos a decir ahora, van a tener que seguir mirando el video. Y... Es como siempre te digo, dicen los títulos, probablemente en la descripción no diga. Claro, verdad. No importa. Bueno, y este va a ser un día muy interesante para nosotros porque va a ser el primer día que amanecimos acá y estamos despiertos. Y bueno, como verán, bueno, cuando decíamos que despertamos con todas las pilas de caminar esta hermosa ciudad que es Madrid. A gastar suela. Empecemos por acá, por la Plaza de España, ya se les mostraba. La Plaza de España está localizada entre la histórica Gran Vía y la calle Princesa. Es uno de los principales núcleos de la ciudad y constituye un lugar muy frecuentado tanto por los turistas como por los mismos madrileños. La Plaza de España de Madrid cuenta con más de 35.000 metros cuadrados, algo que la convierte en una de las plazas más grandes de España. Pero sin dudas, lo que más atrae la atención de los turistas es el monumento a Miguel de Cervantes. La historia de este monumento comenzó al cumplirse los 300 años de la muerte de Cervantes en 1916. El año anterior se convoca un concurso nacional para la elección de un monumento conmemorativo en la recién construida Plaza de España. El proyecto ganador fue el presentado por el arquitecto Rafael Martínez Zapatero y el escultor Lorenzo Culat Valera. El monumento no se inauguró sino hasta 1929. Las figuras de honor en el monumento representan a Cervantes sentado bajo un pedestal con las estatuas en bronce de Don Quijote y Sancho Panza. Además, en una de sus esquinas se encuentra la Casa Gallardo. Es un impresionante edificio construido entre 1909 y 1914 con una belleza única. Y seguimos recorriendo acá la Plaza de España. Estamos enloquecidos con los edificios como ese que tenemos ahí de fondo. Los balcones, la arquitectura que tienen, la verdad que es una hermosura esta ciudad. Y bueno, venimos re contentos porque está en medio de la Plaza de España este monumento a Cervantes con Don Quijote y Sancho Panza que nos sacó una sonrisa, así que re lindo, está en medio de la Plaza de España. Y recién empezamos, chicos, esto era como de pasada para ir a uno de nuestros lugares de hoy, pero nada, está buenísimo todo. Gracias a todos sus atractivos y espacios, la Plaza España atrae a personas todo el tiempo. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa católica, poeta y dramaturga nacida en México. Escribió prácticamente toda su obra como monja en la Orden de las Jerónimas. La escultura de Sor Juana, situada cerca de la Plaza España, fue un regalo del pueblo mexicano al pueblo de Madrid, otorgado en octubre de 1981. Desde ese momento permanece allí. Cosas que pasan acá nomás. En el 2021 se pusieron a remodelar esta plaza y aparecieron enterrados estos arcos. Estos. Que es parte del cuartel de San Gil, que estaba en esta zona, digamos, que después se enterró. Y bueno, como les decíamos, cuando se remodeló salieron. Así que los desenterraron y los pusieron acá para exponerlos. El Templo de Devot es un edificio del Antiguo Egipto localizado actualmente en la ciudad de Madrid, cerca de la Plaza de España. Al ser trasladado a España, se situó de manera que conservase aproximadamente la misma orientación que en su lugar de origen, es decir, de este a oeste. Con este cielo azul de fondo, no, miren lo que tenemos atrás, es más lindo que el cielo. Es un templo egipcio pero en el medio de Madrid, medio raro, ¿no?
Entonces nos pusimos a investigar un poco la historia de esto. Y esto empieza así. En la década del 60, en 1960, se empezaron a construir una represa en Asuán. Y como iban a quedar debajo del lago artificial los templos de Nubia, la UNESCO pide ayuda internacional. Y así es como España y Estados Unidos ofrecen su ayuda para rescatar estos templos. Y así es como Egipto regala a España, no solamente España, sino también en Estados Unidos hay otro tipo de templos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Bueno, este es un regalo que Egipto le hace a España por colaborar en el salvamento del templo de los templos de Nubia en aquella época y quedaron hoy como la única pieza arqueológica egipcia en toda España. El templo de Debod, que es un monumento, originariamente es un monumento a Demón de Debod y a Isis. Que tiene 2000 años, es entre el siglo I a.C. y el 0, digamos, la construcción. Muy loco lo que tenemos ahí atrás. Este templo fue en lo que es la ciudad de Madrid reconstruido en el año 1972. Y no fue un proceso fácil, porque además de no tener buenos planos, también se perdieron algunas piezas en el traslado. Y ustedes nos ven así tranquilos en los videos, estamos haciendo una fuerza bárbara porque ya, nosotros imagínense, llegamos, lloramos. O en realidad empieza antes, salimos, lloramos. O empieza antes, preparamos el viaje, lloramos. Ahora llegamos acá y encontramos un templo egipcio, lloramos. Bueno. Y todas esas cosas que nos la pasamos viendo durante mucho tiempo, planeando el viaje, o lugares como, no sé, la Gran Vía, nosotros que somos fanáticos de Alex y la Iglesia y nos encanta el Día de la Bestia y vimos la película y vimos el cartel de famoso en la Gran Vía, claro. Nada, son momentos que decís ¡wow! Así que sí, no paramos de emocionarnos con todo. Necesitamos una transfusión de lágrimas urgente. Allá se está armando la cola para entrar y nosotros del otro lado como grandes genios que somos, así que ahora vamos por eso. Hola. Guardáis las entradas porque detrás vais a encontrar todos los museos gratis de Madrid. ¿Vale? Se empieza por aquí, luego arriba, fotos sin flash, selfie solamente así, no tan largo, y no se puede tocar la pared y fotos sin flash. Ya puedo. Genial. Gracias. El templo de Debod se encontraba situado en la pequeña localidad que llevaba este nombre, en las orillas del río Nilo, en la Baja Nubia, al sur de Egipto, muy cerca del lugar donde el Nilo corta al Trópico de Cáncer. El templo de Debod fue un regalo de Egipto a España en 1968 en compensación por la ayuda española tras el pedido internacional realizado por la UNESCO para salvar los templos de Nubia, principalmente el de Abu Simbel, que corrían peligro de desaparecer debido a la construcción de la presa de Asuán. Así fue como Egipto donó 4 monumentos a los países que respondieron al reclamo, otorgando así Dendur a los Estados Unidos, que se encuentra actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York,
el Esilla a Italia, ubicado en el Museo Egipcio de Turín, Tafa a los Países Bajos y Devot a España. El templo de Devot tiene una antigüedad de 2200 años y fue dedicado a Amón de Devot e Isis. La tarea de los arqueólogos españoles para la reconstrucción del templo en la ciudad de Madrid fue una tarea difícil, ya que el Servicio de Antigüedades de Egipto solo entregó un plano y un croquis del alzado del monumento, junto con algunas fotografías sin referencia de ninguna clase. De las 2.300 piezas que había que encajar, más de 100 bloques habían perdido la numeración. Finalmente, en julio de 1972, el templo fue inaugurado tras 2 años de reconstrucción. ¿Tenía en algún momento una piedra o algo? Sí, ahí dentro había una estatua del dios Amón. Y proyectaba una figura que era la de Amón, que mire, lo tienen aquí representado. Aquí está sentado. Ese es Amón de Devot. ¿Y tenía una estatua? Sí, Ajá. había una estatua, pero la estatua se perdió hace siglos. Continuamos por la parte de arriba, en cuanto mis compis les digan. Pues, Perfecto, gracias. El fragmento este es la parte de arriba del arco de fuego. Vamos, se ha quedado en la sala para custodiar esa. Ah, bien. Ahora cuando salga y podéis fijaros que tiene un relieve, creo que es como un sol, 2 cobras y unas alas, pero la que está afuera es falsa. Vais a ver que está más nueva y esta es la auténtica. Ah. En la parte superior del templo se puede encontrar una maqueta muy interesante en la que se verán representados todos los templos que había en Nubia. La presa de Asuán constituye una de las mega construcciones de ingeniería más importantes del siglo XX. Su construcción comenzó el 11 de enero de 1960 y finalizó en julio de 1970. La presa se construyó para aliviar las inundaciones anuales y las sequías ocasionales que vivía el país. Actualmente genera gran parte de la energía que se consume en Egipto. La presa de Asuán mide 3.600 metros de longitud y 111 metros de altura. Además, también son impactantes los casi 1.000 metros de ancho que tiene su base. La presa fue construida con 43 millones de metros cúbicos de piedra. Su construcción dio origen al lago Nasser, que ocupa un total de 6.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el mayor lago del mundo construido por el hombre.
El área inundada hizo que hubiera que mover más de 90.000 personas y 24 monumentos, siendo los más importantes los templos de Abu Simbel y Philae, pero también entre ellos el templo de Devot que se halla en Madrid. La visita al templo es gratuita, abre sus puertas a las 10 de la mañana y cierra a las 8 de la noche. En temporada alta y fines de semana largo se pueden formar largas colas, ya que solo se permite el ingreso y permanencia de un grupo de entre 10 y 15 personas. En la visita se puede encontrar información sobre la sociedad egipcia e interesantes explicaciones sobre las representaciones de los jeroglíficos. Gracias. Que ya no tiene nada. Imagínate ese, que el primero, Abu Simbel se llamaba, ese templo, ¿cómo habrán hecho? Porque si es que ese es uno de los que rescataron, cortar toda la... porque era, no es un templo que está, es una piedra como este, sino que estaba Diferente. Estaba todo como... Excavado en una... excavado en la montaña, ¿sí? Imagínate el laburo para sacar todo eso y conservarlo. Ahí no sé, pero lo vamos a ir a ver. Esas partes que están, que tienen la mitad de la imagen, está como la piedra y el dibujo está con la mitad. ¿Como esta te refieres? O sea que... No, es como que tiene... La parte de arriba está como gastada, digamos. Sí, está la parte de arriba, pero no, como que le ha caído agua, por eso te quería preguntar sí. si ha sido eso o qué puede ser. A ver, bueno, yo no lo sé, o sea, como que no soy historiadora, pero lo que sí que me han dicho es que estuvo sumergido por el Nilo mucho tiempo, varios meses al año, como que quedaba bajo el agua. Luego sé que cuando llegaron los cristianos, incluso sacaban los relieves porque no estaban los cristianos, decían solo hay un Dios, que como que Claro. y como que tuvo sus penurias. Creo que vivió un terremoto, luego al estar abandonando mucho tiempo también, muchas piedras las robaron, intentaron arrancar Claro. algunas y cosas así. Esto imaginaros que claro, era todo en colores, que era espectacular porque estaba pintado, pues, Claro. esto sí se conserva bien, ¿no? La gente que ha estado pues dice que lo ha visto en color y tal, pero Pero está en mundial, igual, está espectacular. Sí. pues sí, oye, por lo menos tenerlo es una suerte. Sí. Mucho más de lo que me imaginé. No me imaginaba ver las paredes de esa manera. Muy emocionante. Bueno, si algo nos faltaba es pasar por abajo de un arco de estos. Ay, 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 ay. Tremendo. Sabes que empieza a pegar un poquito de sol. Vamos a mostrar la fila que se está armando ahora. Nosotros tuvimos re poquita espera porque madrugamos y como ya saben, dice el dicho, al que madruga, Devot lo ayuda. Sí, eso es un dato interesante. La entrada a este lugar es gratuita, pero el aforo es de a 10 personas. A nosotros el primer grupo lo dejaron pasar, eran 13 personas, una cosa así, y a medida que se va desocupando van entrando grupitos de a 6. Te lleva tu tiempo, calculo una media horita te lleva, y bueno, ahora salimos. Son casi las 11 de la mañana y se formó una fila más interesante que se va a ir incrementando a medida que pase el tiempo. Así que ya saben, tempranito.
Qué videito qué videito, bueno. Mucho más, seguimos con la palabra emocionante, pero mucho más emocionante de lo que pensábamos, la verdad. Bueno, Es viajar en el tiempo, Es viajar en el encontrarse tiempo. con estos lugares y siempre resulta muy atrapante. Así que ahora anotamos Egipto en nuestra lista de lugares, más allá que estaba, pero ahora sí, se reafirma. sí, claro, se reafirma en la lista de lugares a conocer Egipto. Así que bueno, los vamos a ir dejando por este lado. Y bueno, nos vemos en el próximo, suscríbanse, ya saben. Y miren lo que son estos videos, ¿no? Y lo que viene. Nos vemos.